Bueno, buenas tardes, bienvenidos. En el día de hoy nos vamos a dedicar a Roca Militar. Hasta el momento, en este año donde conmemoramos el centenario, Roca ha sido enfocado desde sus diferentes perfiles. Como decía recién el presidente, Roca hacía todo al mismo tiempo y bien. Es realmente una maravilla. Ha sido enfocado como político, como estadista, como educador, como el promotor de las leyes más importantes del país. Pero todo esto Roca lo hizo por su formación militar, su experiencia militar. A lo largo de esta conferencia vamos a ver cómo, con su formación militar, es el primer militar profesional que llega a la presidencia de la Nación. El presidente del Club de Progreso hace unos días decía que en las placas del club había 16 expresidentes. Aquí tenemos también un número significativo, de los cuales 3 han sido presidentes constitucionales. Y los 3, digamos, independientemente del juicio de valor que se haga sobre cualquiera de ellos, son los que pusieron a las Fuerzas Armadas en su punto culminante. El Roca viene siendo objeto de una campaña de desprestigio tremenda. ¿Cuál es el pecado de Roca? Suponemos que ser un militar profesional y haber encabezado un proyecto que privilegiaba la cultura en contra de la barbarie. Roca siempre combatió al lado de las fuerzas legales y su experiencia combatiendo al lado de las fuerzas legales lo llevó a, cuando fue presidente, a determinadas medidas que hicieron el país y sus Fuerzas Armadas lo que son prácticamente hasta ahora. Es muy difícil en un corto tiempo recorrer la carrera militar de Roca, ya que Roca tuvo 35 años de servicios en guarnición y 15 en campaña. Ahora, las guarniciones de Roca, salvo cuando fue ministro y presidente, que fue en la ciudad de Buenos Aires, que él transformó, eran los fortines, y la vida en los fortines, y la vida en el desierto. El desierto era San Luis, era Mendoza, era Catamarca, era La Rioja. Una vida realmente muy sacrificada y para un agudo observador de los hombres y de la realidad muy provechosa para su futuro posterior. Roca, siendo militar, no fue militarista. Siendo político, fue un hombre de consensos. Roca fue un hombre de aciertos y de errores. Y Roca era un hombre que cuando erraba sabía rectificar su error. Si tenemos tiempo, comentaremos alguna de las anécdotas. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que Roca fue un militar de su comienzo hasta su final. Roca ingresa al Colegio Nacional del Uruguay, a la sección militar, cuando tenía 13 años de edad. Nace en 1843. En 1856 ya está en la sección militar del Colegio Nacional del Uruguay y pasa a retiro en el año 1908, falleciendo en 1914. Así que prácticamente desde su más tierna infancia hasta el final de sus días estuvo en servicio activo, excepto algunos tramos que tuvo en pasiva cuando fue presidente de la Nación, senador o ministro. Creo que hoy vamos a dejar bien sentado cuál fue la verdadera vocación de Roca, que fue la milicia, y cómo él la llevó hasta el tope de sus aspiraciones. Y cómo esta experiencia militar le permitió ser un político destacado y un estadista. Decimos que político destacado por su actuación y como creador de uno de los 3 grandes movimientos políticos del país. El país tuvo 3 grandes movimientos, guste o no guste, el conservadurismo, que su creador fue Roca, el radicalismo, que su fundador fue Hipólito Yrigoyen, y el peronismo, que su fundador fue Perón. Paradójicamente, el primero y el último, generales de formación profesional. Antes de evocarnos a la figura del homenajeado, vamos a hacer una breve descripción del tiempo que a Roca le tocó vivir
porque entonces vamos a comprender mejor su accionar, tanto en el campo militar como en el campo político. Ustedes recordarán que Roca vivió entre 1843 y 1914. Para los expertos en relaciones internacionales, el siglo XIX, transcurre entre el Gran Congreso de Viena, 1815, y la Primera Guerra Mundial. En ese bloque que no responde cronológicamente, se inscribe el siglo XIX. Ese siglo, en el ámbito internacional, se caracterizó por el equilibrio de poder y por la presencia de las principales potencias fueron europeas. Pero también aparecen dos potencias extracontinentales que están surgiendo, que son los Estados Unidos y el Japón. Aparecen también en esta etapa el nacionalismo y la industrialización, esta última marcando una nueva etapa en la economía. Y esto es muy importante. El pensamiento político se centraba en el Estado-nación soberano, los derechos de los individuos dentro de ese Estado, los orígenes y funciones y límites de los poderes gubernamentales, las exigencias de orden y los imperativos de autodeterminación y la independencia nacional. En el orden económico, este estaba separado de la política y los gobiernos protegían al comercio. También en ese siglo aparecieron fuerzas desequilibradoras y asomaron el comunismo y el capitalismo y la libre empresa, pero también hay significativos avances en la conquista de derechos ciudadanos, tales como la igualdad en la prestación de obligaciones militares, servicio militar obligatorio, el acceso a la educación, ley 1420, el voto, ¿sí? Roca prepara lo necesario para que Sáenz Peña después pueda llevar adelante su ley del voto obligatorio, universal y secreto, y la formación de la incipiente opinión pública, que era bastante crítica de Roca, y creo que va a haber pronto una exposición sobre la tapa del Mosquito, donde Roca veía y aceptaba en muy buen grado las críticas que se le hacían. Una gran diferencia con los tiempos que nos toca vivir, ¿no es así?, y con las referencias que se hacen sobre Roca. En lo militar es muy importante este siglo XIX, porque ustedes recordarán, especialmente los militares, que en los primeros años de 1800, Napoleón bate a los prusianos en Jena, la fortaleza de Jena. Hay una profunda revisión del sistema militar. Un general Scharnhorst era el que encabezaba un grupo de generales, y Scharnhorst tenía un ayudante de campo que no era nada más ni nada menos que Clausewitz. Y los prusianos son los que hacen la milicia como está hasta ahora, con un colegio militar donde ingresan por un sistema de ingresos y de capacidad, dejando de lado las prerrogativas de sangre, etcétera, etcétera, que había hasta el momento. Se democratizan los servicios militares, ya se terminan con las levas en Prusia y los soldados son profesionales, y se crea el famoso Estado Mayor. Ese Estado Mayor tiene una reminiscencia en el Antiguo Egipto. Napoleón es el que le da la organización actual, y se completa con el Estado Mayor alemán o prusiano-alemán. La Argentina, ¿sí?, toma bastante de estos componentes. Ya en 1869 Sarmiento crea el Colegio Militar y la Escuela Naval, y Roca, a principios del siglo XX, crea la Escuela Superior de Guerra, habiendo en cada una de sus dos presidencias una reestructuración del Estado Mayor que tenía el ejército argentino, que los Estados Mayores no tenían la conformación que todos conocemos, sino que era un grupo de oficiales que colaboraban con los comandantes. Eso era básicamente lo que acontecía en el ámbito político, económico, psicosocial y militar. El mundo también, durante la vida de Roca, 1843-1914, fue escenario de 30 guerras importantes. Podríamos nombrarlas, pero no se justifica, pero hubo 30 guerras a lo largo de todo el mundo, de las cuales Roca, como gran lector de la historia de guerra, seguramente abrevaría, y muchos de los conceptos que él aplicaría a posteriori fueron tomados de esa historia de guerra, fundamentalmente de dos guerras que él leyó con mucha precisión, que fueron la guerra franco-prusiana
y la Guerra de Secesión Americana, que él comparaba mucho con la Guerra del Paraguay. Aquí a nivel local, en lo que era la Argentina del momento, iban terminando las guerras internacionales de la independencia, se produjo la guerra contra el Paraguay, en que participó activamente, y también tuvimos los conflictos internos propios de la organización nacional y las revoluciones que normalmente se producían cuando cambiaban los presidentes. La familia de Roca era de raigambre militar. Su padre fue un coronel que intervino en la campaña del Ejército del Norte en las primeras épocas de la independencia nuestra, integró el Ejército Libertador del general San Martín, luego combatió en la guerra contra el Imperio Brasil y finalmente en la guerra contra el Paraguay. Es un caso muy particular porque el padre de Roca integró los ejércitos de esas 4 grandes guerras. De sus hermanos, 5 de ellos fueron también soldados y 2 perecieron en la guerra contra el Paraguay, al igual que falleció su padre, que no falleció en combate, pero falleció prestando servicios en el Paraguay. Según su madre, fue bautizado como Julio, como primer nombre, por sus meses de nacimiento y glorioso por ser de la independencia nacional. Y como argentino porque sus padres preveían que iba a ser un ciudadano que iba a prestar ingentes y destacados servicios para la nación. No se equivocó su instinto de madre. Sus primeros estudios los realizó en una escuela común de Tucumán. Recordamos que Roca era tucumano, uno de los célebres tucumanos. En una escuela común, pero una temprana vocación militar, sus antecedentes familiares y un conjunto de circunstancias hicieron de que tuviera o abrazara rápidamente la vocación militar. Tanto así que a los 13 años ingresa por recomendación al Colegio Nacional de Uruguay, que era uno de los 3 grandes colegios que preparaban a nuestras élites de aquella época. Les recuerdo que en ese tiempo el famoso doctor Larroque era el director de este colegio y estaba en sus mejores épocas. Este colegio de Concepción de Uruguay tenía una sección militar. Esa sección militar preparaba o suplía la ausencia de un colegio militar. Estamos hablando de unos años antes de la creación del Colegio Militar de la Nación. Roca tuvo un destacado desempeño en ese colegio. En una conferencia de la semana pasada, un sacerdote de Mar del Plata preguntaba qué se estudiaba en esa época, y yo dije que eso está perfectamente documentado, tanto en la biografía de Montes de Oca como en el legado personal del general Roca, y se estudiaban las ciencias del momento y ciencias militares, más lo necesario, la técnica del arma que elegía cada uno, formaciones, prácticas de tiro. Una formación bastante completa para la época. Ya nos preparamos para un colegio militar de la Nación. Fue la primera y única etapa de educación sistematizada que tuvo el general Roca. No obstante, se lo recuerda por la lectura de los clásicos que él hacía cuando era un joven alumno. Él leía las ordenanzas de Pereda, leía las vidas paralelas de Plutarco, leía El Quijote, entre otros clásicos. Tarea que continuó a lo largo de su vida. Y era tal su formación propia, más la que tenía aprendida de su pasaje por el Colegio Nacional, que Roca fue un general destacadísimo, con una concepción estratégica muy clara y con grandes conocimientos tácticos, que le permitieron ser el único general argentino de la segunda mitad del siglo XIX que ha resultado invicto en todas las batallas en que participó. Cuando tenía solamente 15 años, en 1858, pidió el ingreso al ejército de la Confederación. Y ahí ingresa como alférez de artillería en la brigada 8 de octubre del número 1 de línea. 15 años escasos tiene su primer grado equivalente a subteniente. Al año siguiente asciende a teniente segundo
y ya en 1859 tiene su bautismo de fuego en la batalla de Cepeda. Regresa nuevamente a Concepción del Uruguay, donde continúa con sus estudios y nuevamente los conflictos entre Buenos Aires y la Confederación, que él después como presidente va a solucionar en forma definitiva, hace que combata en Pavón. Y en Pavón combate bravamente, tanto es así que cuando se están retirando las tropas de la Confederación, él permanece junto a sus cañones. Les recuerdo que su formación fue de artillería, su formación básica fue de oficial de artillería. Él se queda, a pesar de que su padre, que también participaba de esa batalla, le pide que se retire, Roca permanece hasta el final, por lo cual es ascendido a teniente primero. Como vemos, con muy pocos años, tiene muy buena formación militar y con esta batalla termina su ciclo de formación básica. Sabe que los militares tenemos 4 ciclos claramente definidos, con funciones también diferenciadas. Una primera etapa que es la de formación, colegios militares o institutos como el que acabo de mencionar. Otro ciclo es el de oficial subalterno, de subteniente a capitán. El ciclo de oficial jefe, mayor y teniente coronel y oficial superior. Con la batalla de Pavón cierra su ciclo, donde él ha estudiado ciencias civiles, diríamos, ciencias militares, técnica del arma, los conocimientos necesarios para la conducción de las menores fracciones, y ha intervenido en combate y se ha destacado por su valor en combate. Y él, como un hombre de pensamiento, ya se fue dando cuenta de los inconvenientes que había cuando un Estado no era fuerte y había ejércitos dentro de ese Estado que se combatían entre sí. Posteriormente ingresó al Estado Mayor del primer cuerpo de ejército del general Paunero. Con este Estado Mayor, él participa junto con Paunero en las campañas en el interior, donde iban a combatir la anarquía que eran llevadas a cabo por las montoneras y los caudillos del interior. Creo que acá también podemos ver parte de la inquina que hay contra Roca, ya que él siempre combatió la barbarie. Y hoy en día la barbarie parece ser que es la que se promociona en contra de los proyectos civilizadores. Él desde muy joven combatió contra la barbarie, los caudillos de la guerra, y transitó por Córdoba, San Luis, Catamarca, La Rioja, y cuando regresa en 1862 es incorporado al batallón 6 de Infantería de Línea. Hay algún ex jefe acá del 6 de batallón. Infantería de Línea es actual Regimiento 6. La trayectoria de Roca militar transcurre, aparte de su etapa como cadete y su formación como oficial de artillería, en el arma de infantería. Está en los batallones 6, en el 7, vamos a ver, donde fue segundo jefe y jefe, y posteriormente en la Guerra del Paraguay oficia de instructor de un batallón de guardias nacionales y jefe de otro batallón de guardias nacionales que su padre había trasladado. Pues ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la Guerra del Paraguay. Y luego en el primer cuerpo, donde después ya como general es jefe del primer cuerpo y comandante del primer cuerpo. O sea, pocos destinos, no es así, muy focalizados y de gran acción en todos ellos. A raíz de su actividad asciende a ayudante mayor primero, que era un grado que existía antes del de capitán. El grado de ayudante mayor primero hacía responsables a quienes lo poseían de la educación, instrucción, disciplina, empleo y conducción de las tropas a su cargo. Y ahí, aparte de destacarse en esas actividades, él recibe un nuevo desafío que lo toma y lo maneja con gran solvencia profesional, que es el empleo y mantenimiento de los fusiles Enfield, digamos, el antecedente del Remington. Con estas tropas y con ese mantenimiento tiene que combatir en los llanos contra el Chacho Peñalosa. Otra vez el combate, representando al orden instituido, a la legalidad, a la nación argentina contra la barbarie encabezado por los caudillos y varones de la guerra del interior, hoy reivindicados.
el combate contra el Chacho en Lomas Blancas y en Las Plazas.